Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En el abril que nuestra identidad se fortalece, en la séptima tarde del mes que nos hace valientes correntinos, tenemos el honor de presentar desde el recinto de este histórico edificio del Poder Legislativo Provincial, con el título Fundación de Corrientes y sus políticas de expansión territorial, un análisis de nuestro origen fundacional con el detalle simbólico, su contexto histórico y la implicancia y significado del testimonio escrito. Destacamos la presencia del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, doctor Pedro Gerardo Casani, de los señores diputados provinciales, del señor intendente de Riachuelo, Martín Jeter, de los señores concejales de la ciudad de Corrientes y de Riachuelo, funcionarios provinciales y del gobierno del municipio de esta ciudad, el doctor Leopoldo Jantus, disertante en esta oportunidad, la profesora Silvia González y el profesor Oscar Unzaín Orrego, del señor director del Museo Histórico, también en su calidad de disertante en esta tarde, licenciado Fernando González Ascuaga, integrantes del Consulado de Paraguay en Corrientes, representantes del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes, autoridades superiores y personal de esta honorable Cámara de Diputados, personalidades involucradas con nuestra historia y nuestra cultura, profesores, alumnos, invitados especiales, público en general. Escuchamos las palabras de bienvenida y apertura a cargo del señor presidente de la honorable Cámara de Diputados, doctor Pedro Gerardo Casani. Muy buenas tardes para todos. Autoridades presentes, legisladores provinciales, legislador mandato cumplido, intendente de la localidad de Riachuelo, concejales de la capital y de la ciudad de Riachuelo, queridos disertantes, muchas gracias por aceptar venir a compartir con nosotros este espacio, señoras y señores. Corrientes tiene una historia valiosa, única y apasionante. La ciudad de Corrientes cumplió el 3 de abril de 2025 437 años de vida, atesorando una historia única, además de sumamente valiosa. En cada aniversario, desde la Cámara de Diputados de la provincia, venimos haciendo homenajes a la identidad de este querido pueblo. Cada año destacamos o realzamos alguna característica que lo hace naturalmente propia. El año pasado, en el marco del aniversario fundacional, rendimos tributo a este edificio parlamentario, que hoy forma parte de los monumentos más emblemáticos de la provincia, no solo por lo que representa para la vida en democracia, sino también por su estilo arquitectónico. Un tiempo antes hicimos entrega al municipio de las actas capitulares de la ciudad y de una copia del acta de fundación de la ciudad, cuyo original se encuentra en Sevilla, España. Esta institución siempre tuvo con la ciudad un firme compromiso con su historia y con su presente, y en la planificación de su futuro. Corrientes es una ciudad muy especial. Es uno de los territorios fundadores de Argentina, que se convirtió en un faro para el país en épocas en que la libertad no era un derecho adquirido. Siempre digo que recordar la historia permite saber de dónde venimos y quiénes somos, para saber en definitiva hacia dónde vamos. Honrar nuestro pasado e idiosincrasia es un acto de estricta justicia con quienes nos dejaron el legado de la correntinidad. Agradezco la iniciativa del doctor Leopoldo Jantus para que todos podamos conocer un poco más del acto fundacional y lo que pasó luego con la política de expansión. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Compartiremos ahora un momento que sin dudas contiene un valioso significado como testimonio escrito. Lectura de modo bilingüe del acta fundacional de la ciudad de Corrientes. En español lo hará el profesor Oscar Unzaín Orrego, y en guaraní la profesora Silvia González.
Buenas noches. Acta de Fundación Corrientes, 1588. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, tres personas y un solo Dios verdadero, y de la Sacratísima Virgen Madre y del Rey Felipe, nuestro Señor. A tu guasuñeme puendará 7 corrientes. Trinidad marangaturape. Tuva taura ja Espíritu Santo. Bojaputa pichape te tupa añete guape. Ja tupasu marangatu ja murubichaguazú Felipe Ñandeyarawi. Yo, el licenciado don Juan Torres de Vera y Aragón, adelantado capitán general, justicia mayor y alguacil de todas estas provincias del Río de la Plata, por su majestad, en cumplimiento de las capitulaciones que hizo el adelantado don Juan de Ortiz de Zárate, de que poblaría ciertos pueblos en estas provincias. Shekaraí, licenciado Juan Torres de Vera y Aragón. Capitán ja Justicia Tuixabeba, ja alguacil coata vacuera oimeva, usuru platape, y majestad rupibe, umuañetebu mi capitulación mae, o yapoba ecue caraí adelantado Juan Ortiz de Zárate, upébare o poblaram, oimeva tendá cuérape. Fundo y asiento y pueblo de la ciudad de Vera, en el sitio que llaman de las 7 Corrientes, provincia del Paraná y Tapé, con los límites y términos siguientes: de la ciudad de Asunción, Concepción de Buena Esperanza, Santa Fe de la Veracruz y Salvador, Ciudad Real, Villa Rica del Espíritu Santo, San Francisco en Biazá, la del Mar del Norte, para ahora y para siempre jamás. En entretanto que su majestad, o por mí, o otra cosa, no sea mandado en su real nombre. Aboñepurú, Jaumbo Guapú Coape Taba Ijera, ciudad de Vera, Upeñe Mongorá, Ojenoi Vapejicuay, 7 Corrientes, provincia Paranape, Jatapé, Apura Pajandiriregua, Tabacuerahui, Asunción, Concepción de la Buena Esperanza, Santa Fe de la Veracruz, ja Salvador, San Francisco en Biazá, Urembehui, Mar del Norte, Coaga Guará, Jatapiaite Guará, Abeí, Upea Yashem, Burubichaguazú, Terasheamboe. La cual, y dicha parte parece ser mejor y buen sitio donde la gente puede estar y poblar, por tener, como tiene, tierra de labor, leña, pesquería, casa, agua, pasto y monte para sustanciación de los dichos pobladores y de su ganado, para la perpetuación de dicha ciudad con muchas tierras para estancias, para repartir a los pobladores y vecinos de ella, como su majestad nos manda por sus reales cédulas. Jaoyeva parte, Jaete y por Aebeba, tendá por ahí Catujape oíta Pichacuera, Jambo Poblá, Ohuerocojaisha, Ubuomba Pojagua, Yepea, Piracutú, Oga, Capiipe, Jacahu, Omoañetejagua, Japichacuerahui, Ja Itumbacuera, Tapiaguará, Upetaba, Geta, Ubure, Jebe, Estancia Jaguá, Omozarambi Jaguá, Oikova, Ja vecino Cuérape, o manda Jaisa, ñan de majestad, mi decreto real rupibe. Con protestación que, si se hallare otro sitio mejor, se pueda trasladar la ciudad con el propio nombre, donde convenga más al servicio de Dios y de su majestad y utilidad de los pueblos, y esta mudanza se haga con acuerdo y parecer del cabildo. Así, en nombre de su majestad y por virtud de sus reales poderes que tengo, y que por su notoriedad no van aquí insertos. Protesta RGB, o Yeruyujuramo PTI tendá y por abeba, y Catú Oñembojazá Gerandi, Oijame, Hoy convenibeba ñan de Yarabe, servicio peguará, jañan de majestad, jai de provecho orecoba tabaguacuera, jacoñemumui, oye yapo consejo ñeeme, jacabildoui, jaupeya de majestad irape, y te coman marangatú japocatú cuera, sea orecoba ja notoriedad,
Rupino Joiji Kwai Coape. Nombro alcaldes, regidores, procurador general de la ciudad y mayordomo de ella para que la tengan en justicia, guarda y conservación, administrando justicia en los negocios civiles y criminales, anexo a su oficio conforme a la cédula y ordenanza que su majestad tiene dadas la ciudad de la India, para que usen de dicho su oficio anexo a sus cargos. Conviene a saber. Ambojera, alcaldes, regidores, procurador general Tabagui, mayordomo Jesewi, y Catujaguá Orecoji Cuay Chupe Justicia pa Ñangarecojara, Yeguereco Administra Jaguá, Justicia Negocio Civil pe, Jaumí Delincuente Oyeayuba y Despacho Oreje, Heijaisha, Umi Cuatía Su Majestad Omeeva, Umi Taba India pe, y Catujaguá, Oipuruja Enviapó, Umi Anexo y Cargo Orecobape, Jae Conveniente Yaicuá Jaguá. Alcalde ordinario de Hermandad, Francisco García de Acuña y Diego Ponce de León. Regidores Alguacil Mayor, Juan de Rojas, Martín Alonso de Velasco, Héctor Rodríguez, Asensio González, Esteban de Vallejos, Francisco de León, Diego Natera, Francisco Rodríguez, Pedro López de Enciso. Fiel ejecutor, Melchor Alfonso. Procurador Antonio de la Madrid. Mayordomo Jerónimo Ibarra. Pareciéndome que la dicha elección es justa, que de aquí en adelante se haga en un día señalado, desde aquí para siempre jamás. Por la presente nombro y señalo la elección de dicho oficio en cada año, por el día de Año Nuevo, nombrando lo que salieren o lo que entraran por voto bajo juramento, conforme a derecho, estando en su cabildo y ayuntamiento, como Dios mejor le diera a entender sus conciencias, nombrando a aquellas personas que con más rectitud y celo entendieran que conviene al servicio de Dios y de su majestad, para el buen gobierno de dicha ciudad, como se hace en los virreinatos del Perú y en todas las Indias, fecho en la ciudad de Vera a 3 días del mes de abril de 1588. Jaimoa Cheve, Oyeva Yeporabo, Coaga Guibe, Oyeyapotajá, PTI, Oyeevape, Coagui, Tapiaite, Jatapiaite, PB, Coape, Ambojera, Ja señalá, Coate enviapo Yeporabo, PTI Arupe, Arupajupe Guará, Tera Ñembojera, Umi Oseba, Tera Umi Oikeva, Voto Rupibe, Juramento Wupe, Ley Heijaisha, Oivo Necabildope, Andetabarogape, Ñandeyara, Omeeta Jaisha, Chupecuera, o Entendé por Ave, y Conciencia Cuera, Ambojera, Umita Pichate, Coyoyaja de Cuera, o Entendé por Ata, y de provecho, Ja Ñandeyara Servicio, Ja Ñande Majestad, Ja Gobierno por Arge, Oye Yapomba ella, Umi Virreino pe Perú, Ja Opamba India Cuera pe Guaisha. Oye Jaita Babera de las 7 Corrientes pe Mojapu Ara, abril 1588. Ayepa Gete Bañandeñe Boraiju Oicuabe. ¿Verdad que es dulce nuestra lengua? Cuando lo conocemos, la amamos. Peipotapa Cuaveme, Peteija, Ñande Upucuera, Hacheyarui, Ramona Eduvige Ortiz Colmán, Taba Ubutumigua, Departamento de Paraguarí, República de Paraguay. Hachetaitazú, Juan de la Cruz Morilla, Ombojeraba, Carayá Alambre, Tacuaral Talatiguá, Departamento de General Paz, Taba Corrientes P. Nos permiten dedicarlo a nuestros antepasados guaraníes y sus abuelos, Ramón Eduvige Ortiz Colman, de la ciudad de Ibitimí, Departamento de Paraguarí, República de Paraguay, y a Juan de la Cruz Morilla, apodado El Mono Alambre, de la localidad de Tacuaral, Departamento de General Paz, provincia de Corrientes. Ahuillé PM. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. La profesora Silvia González, que le hacía la lectura en guaraní, al profesor Oscar Unceino Rego en castellano de esta acta fundacional de la ciudad de Corrientes. Sin duda que el guaraní nos lleva a reconocer a nuestros pueblos originarios y también nos sitúa en un contexto histórico en el cual queremos desarrollar esta charla. Ahora, refiriéndose sobre el accionar de Héctor Bo y su donación del inmueble para erigirse en lo que es actualmente nuestro archivo histórico de la provincia, escuchamos al licenciado Fernando González Ascuaga. Señoras y señores, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Señoras y señores que están presentes aquí, alumnos del profesorado de Historia y en la Cátedra de Historia de la provincia de Corrientes, también presentes esta tarde aquí. Hoy vamos a recordar en efecto al doctor Héctor José Bo, a quien ven en pantalla, un meritísimo ciudadano correntino, hoy tal vez algo olvidado, pero cuya vida, que transcurre entre el año 1923, nacido en Ituzaingó, dicho sea de paso, y 1999, fallecido en esta ciudad de Corrientes, desarrolló una importantísima labor en defensa del patrimonio histórico, cultural y artístico de la provincia de Corrientes, aunque indudablemente lo podamos recordar más vinculado al Archivo General de la provincia, ese Archivo General de la provincia que podemos sostener, y seguramente el doctor Leopoldo Jantu aquí presente me va a dar la razón, podemos sostener que es el segundo más importante del país después del Archivo General de la Nación. La riqueza de ese Archivo General de la provincia hoy la tenemos disponible gracias a la gran labor que realizó el doctor Héctor José Bo cuando decidió poner con su peculio en valor ese reservorio. Pero no solamente lo vamos a circunscribir a la presencia del Archivo General de la provincia como institución. El doctor Héctor Bo, a lo largo de su historia, de su vida, desarrolló, como decíamos antes, una férrea defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural de Corrientes. Fue, por ejemplo, director ad honorem del Museo Histórico y de Bellas Artes, Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes, como se lo llamaba originalmente al Museo Histórico de la provincia, en un primer momento entre 1954 y 1955 y en una segunda etapa entre 1988 y 1993. En ese periodo de tiempo realizó importantes donativos al patrimonio del del museo, al patrimonio del museo. Debe recordarse, por ejemplo, que hay una cédula real del año 1803 que fue donada por él y está en nuestro archivo, el archivo institucional del museo. Están otros elementos como la espada de Ramón Froilán Lotero, amigo personal de Justo José Urquiza. Y hay una serie de donaciones particulares que realizó, principalmente en su segundo periodo de gestión, cuando decide entregar no solamente mobiliario para la conservación de las banderas históricas que se guardan en el museo, sino también decide encarar las obras de refacción, restauración del edificio del Museo Histórico Provincial, que por cierto para 1988 estaban bastante deteriorados. Marcó, digamos, un antes y un después en el edificio del museo y también en lo que hace a la resignificación de las colecciones. Eso en cuanto al doctor Héctor Bo como director benefactor del Museo Histórico de la provincia. Casualmente el año 2024, el año pasado, en el Día del Historiador Correntino, hicimos un homenaje al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Fue un director que puede ingresar en la galería de los grandes directores que tuvo el museo, con Hernán Félix Gómez, con Francisco Mansi, con Víctor Manuel Claver. En cuanto a la gestión del doctor Bo en el Archivo General de la provincia de Corrientes, que hoy justicieramente lleva su nombre, debemos recordar que en 1986 se preparaban los actos conmemorativos de los 400 años de esta ciudad que hoy estamos evocándola en sus orígenes. Y con respecto a eso, en ocasión de ese acontecimiento, el doctor Héctor Bo decide comprar el Palacio Dunster, el enorme caserón de los Dunster, ubicado en la calle Carlos Pellegrini, casi Catamarca.
Lo compra con su propio peculio, un palacio realmente, y decide donar esa casa, ese palacio, a la provincia, con el cargo de que sea, de allí en más, la sede del Archivo General e Histórico de esta provincia. Curiosamente, la institución más vieja que sobrevive en Corrientes, desde la fundación misma, el archivo, había llegado sin edificio propio hasta ese momento. El doctor Héctor Bo no solamente va a donar el edificio, va a donar la encuadernación, y esto lo sabe también el doctor Janto porque fue director durante mucho tiempo, va a donar también la encuadernación de la colección de protocolos y judiciales, una sucesión de documentos que empiezan allá por 1570, fíjense, 1570, la fundación de la ciudad en 1588, donde se encuentran testimonios invaluables, testamentos, sucesorios, la historia genealógica de Corrientes, la historia jurídica de Corrientes. No solamente, como decimos, compra y dona ese enorme edificio, sino también la encuadernación de los documentos, el mobiliario que va a contener esos documentos, porque lógicamente no los había, y se encarga personalmente de la organización de ese archivo. Pero lo hace con cargos específicos. Los cargos específicos son que esa sede no debe ser nunca jamás, no debe albergar nunca jamás a otra institución que no sea el Archivo General de la provincia, ni pública, ni privada, ni ONG, ni nada, ni Mbaebeañá, como diríamos. Entonces debía ser sede solamente del Archivo General de la provincia. Punto suspensivo. Otra cosa, le estableció los nombres, por lo menos a los salones de la planta baja, poniendo los nombres de grandes figuras de la historia, de los directores, por ejemplo, de Hernán Gómez, Valerio Bonastre, o de gobernadores como Rafael de Atienza. Yo una vez se lo pregunté al doctor Bo, ¿por qué doctor Rafael de Atienza, habiendo sido un gobernador rosista, que tiene tan mala prensa frente a Ferré y a Verón de Astrada? Me dijo, muy sencillo, él estableció dos cosas importantes para Corrientes. El 12 de octubre dijo, es fiesta cívica. ¿Por qué? Porque el 12 de octubre de 1821 esta provincia proclamó la autonomía política definitiva y organizó constitucionalmente su Estado. Segundo, porque ordenó que todo quien tuviera documento público en su poder lo devolviera bajo pena de. Entonces merece un reconocimiento, no hay que ser tan injustos. La historia está hecha desde dos perspectivas siempre. Busquemos la parte buena de Atienza y, oh curiosidad, esto era precisamente muy importante para nuestro archivo. Esas fueron las acciones del doctor Héctor Bo, ligeramente dichas, con respecto a su función en el Archivo General de la provincia. Por ejemplo, estableció la sala de la dirección, que no existía. Ustedes lo ven en la imagen, él está sentado allí en su escritorio. Ese sillón, ese escritorio, ese mobiliario que lo ven ahí, fue totalmente donado por este señor. Hoy día no está en el mismo lugar. Estableció la sala de investigadores, para lo cual también adquirió y donó todo el mobiliario consistente en la gran mesa que la ven en pantalla, en la gran mesa, no es oval, pero más o menos, con esa sillería que es realmente ministerial. Y ustedes ven a los costados los anaqueles. Allí se reunían los historiadores a investigar en tiempos del doctor Héctor Bo, en el tiempo del doctor Jantus. Atrás lo ven, por ejemplo, al busto del doctor Mantilla, el fundador de la historiografía de Corrientes. En líneas generales, esta fue la labor del doctor Bo en el museo y en el archivo. Pero ahí no termina la cosa. Fue director fundador del Archivo Eclesiástico de la Arquidiócesis de Corrientes ya en 1981 y ejerció ese cargo hasta 1999, porque Monseñor Aguer, arzobispo de Buenos Aires, lo había designado custodio de los bienes culturales de la Iglesia en Corrientes. Entonces tuvo la misión, a veces ingrata, y por supuesto que se llevaba grandes rabietas, dicho sea de paso. Estamos en el tembladeral posconciliar y vino el despojo de las iglesias y vino la destrucción del patrimonio eclesiástico y el patrimonio de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, en la catedral se habían hecho una serie de reformas desafortunadas y él tuvo la visión y la paciencia de organizar el museo de la catedral, que se llamó Museo y Archivo Eclesiástico de la Arquidiócesis de Corrientes, Monseñor Dr. Luis María Niella, el nombre del primer obispo de Corrientes.
organizó allí, en un espacio que le dieron, compró el mobiliario para los tesoros de la catedral. Sería interesante conocer cuáles son los tesoros de la catedral. Decimos los tesoros de la catedral, pero en realidad son los tesoros de la provincia de Corrientes. Todo es el legado del siglo XVIII que viene desde allí y del siglo XVII, en los cuales se destacaban tallas, imágenes, ornamentos. El archivo sacramental de la catedral, que es el archivo de la vieja iglesia matriz, que estaba acá nomás. Estamos sentados sobre el cementerio, dicho sea de paso. Y todo eso se trasladó a lo que es la catedral actualmente, y todo eso reunió el doctor Bo, porque estaba diseminado, se había destruido en los años 70, y reunió en ese museo de archivo que tras su muerte, curiosamente, se desarmó. Hoy estamos buscando recuperarlo. Allá está la señora Susana Sebaneguiano, que forma parte de la Comisión de Patrimonio del Arzobispado, con la que estamos peleando casualmente, peleando en el buen sentido, ¿no? Luchando para recuperar todo esto. No solamente en homenaje a este gran ciudadano, sino también porque nos pertenece a todos los correntinos. Son los bienes culturales del pueblo correntino. Y tenemos que tener un compromiso y un conocimiento. Por eso, señores estudiantes, no se olviden de esto, porque forma parte de su historia y ustedes son los que nos van a ligar con el futuro. Seguimos. Fue benefactor también de las parroquias del interior. Tomó a su cargo, por ejemplo, la recuperación del archivo de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Cacatí, uno de los archivos más antiguos. Creo que estaba trabajando con el de Saladas también. El doctor Jantu me va a desmentir si no fuera así. Y su intención era seguir trabajando con los pueblos históricos de Corrientes para recuperar sus archivos sacramentales. Los archivos sacramentales están compuestos de los libros de bautismos, matrimonios, defunciones y los expedientes de soltura matrimonial, que los hay. Muy sabroso, por cierto, porque allí declaran los contrayentes y cuentan sus cosas. En esos libros parroquiales que salvó el doctor Héctor Bo del olvido, de la destrucción, de la polilla, del hurto, estaba toda la historia de cada pueblo y tuvo a su cargo, él asumió a su cargo con sus costas, eso es lo interesante. No estaba pidiendo ni subsidio, no, lo hacía con su propio peculio, pudiendo emplear su dinero particular en viajar por el mundo y ser feliz, digamos. Bueno, eso lo hacía feliz. Eso no quiere decir que no se haya ido de paseo, sí, vivió. Pero indudablemente debemos recuperar, destacar de esa estampa, de esa presencia, lo que significó y lo que nos dejó. Entonces va a hacer esta tarea indudablemente muy importante de rescate, y en cada lugar donde estaba donaba al mobiliario. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. En el santuario de Itatí, ustedes saben que yo soy de Itatí, hay un valioso patrimonio artístico. Entre esos hay unos escaños del siglo XVIII, unos bancos largos del siglo XVIII. Uno de esos escaños se había roto. Entonces yo le dije al señor cura párroco del santuario Basílica de Itatí, ¿por qué no le pedimos al doctor Héctor Bo y le cuento la historia? No había amistad, no se conocían entre ellos. Y me dice el párroco, yo no lo conozco, no le puedo pedir, ¿por qué no me llama él? Entonces yo le digo al doctor Héctor Bo, pasa esto. Y me dice el doctor Bo, pero que este cura que me diga lo que necesita. Entonces estaba roto el puente. Entonces un día, que yo sabía que el doctor Bo no estaba, llamé a la casa de él, de parte del cura párroco tal cosa. Y llamé a la Basílica de Itatí, de parte del doctor Bo tal cosa. Ahí se unieron las conversaciones y restauró ese magnífico escaño barroco del siglo XVIII que está, los cuatro están en el santuario de Itatí. Así era su generosidad. Eso no salía publicado nunca, nadie sabía. Entonces, señores, en este momento en que nos rendimos a la marca fundacional de la ciudad de Vera, las Siete Corrientes, y recurrimos a los más de 400 años de historia como símbolo, como faro en este nordeste, porque Corrientes es el faro del nordeste, el faro cultural, la capital cultural del nordeste argentino, en una frontera de guerra en sus orígenes, como les digo a los alumnos, en el corazón del Mercosur ahora. Yo creo que hay que recuperar la memoria de quienes han hecho grandes obras. Y nuestra cultura es tan grande y tan rica que debemos saber
extraer del pasado y del no tan pasado, porque esto no es tan atrás, digamos, a quienes la han hecho en bien de la patria chica y de la patria grande y nos han dejado este legado. Por último, el doctor Héctor Bosch fue vicepresidente fundador del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, que durante mucho tiempo fue la institución académica más dinámica y la única, y hoy día la más antigua, porque la Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes entró en un letargo y prácticamente desapareció con la muerte del profesor doctor Federico Palma, el director del Archivo de la provincia, también anteriormente. Y sin embargo, con el Instituto de Genealogía fundado en 1989, se recupera no solo la historia genealógica, sino también la historia de Corrientes. Muchas gracias por haberme escuchado pacientemente y gracias una vez más, presidente, por la invitación. Escuchábamos al licenciado Fernando González Ascuaga. Para hablar ahora de la Fundación de Corrientes y sus políticas de expansión territorial, erradicación de estancias, evangelización en Corrientes, carrera de postas y batallas también libradas en el interior provincial, escuchamos al doctor Leopoldo Jantus. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora voy a ser un poco breve por el tiempo, pero quiero aclarar que hace pocos días México celebraba sus 700 años de fundación con una prehistoria fabulosa. Corrientes no tiene prehistoria. Generalmente se arranca con 1588, la fundación. En ese sentido, termina de decir el licenciado González Ascuaga que en el Archivo General, es cierto, existen documentos a partir de 1570, y ahí se marca la prehistoria hasta 1588. Es decir, que para que venga a este lugar el adelantado Juan Torre de Vera y Aragón, tuvo que haber habido ya una suerte de pequeña población para fundar, con algunas instituciones que vamos a decir ahora. Acá hay que reconocer hoy, y esto ya lo hablamos con el doctor Casani, entusiasmado en conocer todas estas cuestiones, que hubieron dos fuertes, no el fuerte de Arasatí, sino también el fuerte de la Punta Arasá, que hoy es Punta Mitre, lugares estratégicos en una suerte de sitio muy bien diseñado y planificado para esa función. Hoy hablamos de no solamente una cruz, que es la Cruz del Milagro, sino hablamos de 4 cruces: la que estaba en la Punta Arasatí, la Cruz del Milagro, 2 cruces en la Punta Arasá, uno a orilla del río y el otro a la vera del Camino Real, según consta en el documento, y otra cruz en la iglesia matriz. Es decir, que cuando arriba cae el adelantado ya había, él venía a poblar fundo y asiento la ciudad de Vera. Él habla que va a venir a fundar la ciudad de Vera, en el sitio que llaman de las 7 corrientes. En ningún momento dice las puntas, dice las corrientes. Hace poquitos días en la calle San Martín, entre Catamarca y San Lorenzo, precipita parte de la calle. Pero ¿quiénes fuimos? Fuimos González Ascuaga, Silvia, Oscar, a mirar eso. Y eso es paralelo a la terminación del arroyo Isirí o el arroyo Salamanca, que nace en la bóveda ahí en Chaco y Costanera. Se prolonga por debajo del casino, va por el parquecito Cambacuá, continúa por Julio, dobla hacia Junín, dobla en Salta. En Salta y San Martín existía un puente que comunicaba con el barrio La Cruz,
continuaba, pasaba por el Cardiológico y terminaba en la Plaza Torrén. Y esto que se hundió es un pequeño tributario. Y eso es importante, que los correntinos tuvimos que haber asistido, ver cómo era el boquete. Eso entubaron ese arroyo. Ahí está el origen de Corrientes. Ese es uno de los arroyos. El otro arroyo importante es lo que hoy se llama el arroyo Poncho Verde. En aquel momento era el arroyo Arazá. Y terminaba, daba casi toda la vuelta por Corrientes por la avenida Artigas. Cruzaba incluso la avenida 3 de Abril, que para la época de la fundación se llamaba la calle Ancha. Entre esos dos arroyos se constituye la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza 25 de Mayo, porque la correntinidad tiende a perder la identidad cambiando los nombres. Entonces, esos nombres que fueron originarios se van perdiendo y van quedando otros nombres. Poncho Verde por arroyo Arazá. Arazá es una palabra guaraní, es un topónimo que significa guayabo, y Arázatí, guayabal, abundancia de guayabo. Entre esos dos arroyos, y con una excelente visión de futuro, se instala la Plaza Mayor. Fíjense, tengan en cuenta, párense acá, nosotros hemos observado ese detalle con el doctor Casani y tenemos afinidad con respecto a la búsqueda de la identidad. Es como que se nos perdió el documento y andamos buscando esa identidad. Y viene Juan Torre, lo primero que hace al día siguiente, en un acta, el primer acta del 4 de abril, al día siguiente de la fundación, 4 de abril, toma juramento a los cabildantes, se cruza lo que es hoy la calle Quintana, al centro de la plaza, clavado un palo, el palo de la justicia, desenvaina su sable, 3 sablazos, plano, ¿no? 3 planazos, y entre otras cosas recalca que ningún vecino fundador puede ausentarse de la ciudad bajo la pena de muerte si así lo hiciere. De ahí cruza lo que es la calle Salta, Iglesia Matriz. Hay una imagen poco conocida, de lo que fue la Iglesia Matriz. Más tarde se traslada a la catedral. Ahí está, en imagen. Esa es la Iglesia Matriz, aproximadamente. Eso es lo que estaba en este lugar donde hoy estamos. Y ahí estaba la Virgen del Rosario, la Virgen fundadora, se la conoció por mucho tiempo. Hoy creemos que está en la catedral. La fundadora la llamaban, Nuestra Señora del Rosario, la fundadora. Y de ahí sale a recorrer los predios de los nuevos propietarios que fueron adjudicados esas tierras para poblar. Una manzana dividida en 4 partes, cada parte un poblador con la familia. Ahí hacían pequeños cultivos y aparecen para las ciencias agrarias un dato interesante acerca de cuál fue el soporte alimenticio que iban a tener en el cultivo de la sandía ya en 1591, del melón, del maíz, del mandubí, que es el maní, consumían mucho maní, del curapepé, ustedes me dirán curapepé, zapallo, yetú, batata,
mandioca, algodón un poquito para hacer la hilandería y la tejeduría, el tabaco para hacer el cigarro. Y ese era el soporte que ellos tenían. Ahora nos tenemos que preguntar muchas cosas. Por ejemplo, cómo se alumbraban las noches. Tenían una candela, por eso el nombre Candelaria significa luz. Y Nuestra Señora de la Candelaria, que era la patrona de la reducción franciscana de Ojoma, acá en el Sombrero, es luz. Utilizaban mucho el cebo. Y fue importante esto, hacer esa recapitulación que lo pensamos hacer, si Dios quiere, con el doctor Casani, esa recuperación que hace a nuestros orígenes, de cómo pasaron esos primeros días acá, en la ciudad de Vera. ¿Cuál fue el éxito de la fundación? Porque viene el español de Asunción, Paraguay, hablando el español acá en tierra guaraní. Trajeron 9 etnias de indios guaraníes del Paraguay que ya eran bilingües. Hicieron de traductores con los indios de acá. El éxito se le debe a eso, porque si no, no iba a haber entendimiento. Y ocurrió lo que ocurrió el 9 de abril, cuando pretendieron quemar la cruz del milagro. Y se hace la primera encomienda y el reparto de tierra, tomando como referencia el riachuelo mirando hacia la ciudad. Ese reparto de tierra para chacras. Y ahí adquiere el valor un grupo de damas que vinieron con el adelantado. 48 damas que se hicieron propietarias de chacras. Y prácticamente rodearon con el riachuelo el Paraná abajo y el Paraná arriba, hicieron un triángulo de chacras, como fortaleciendo la ciudad, porque bien decía el acta, que si no era lugar propicio para su fundación, podía ser llevado a otro lugar manteniendo el nombre, Ciudad de Vera, de las 7 Corrientes. Del otro lado del riachuelo, mirando hacia donde tiene la jurisdicción el amigo Jeter, se instala la primera estancia, 7 estancias. La primera, en el ángulo formado por el riachuelo y el Paraná, correspondía a Alonso de Vera y Aragón, sobrino del fundador. La segunda, más al sur, pasando el río Empedrado, al adelantado Juan Torre de Vera y Aragón, en la lectura que hacemos nosotros, sin estar escrito, pero sí demostrado gráficamente, era lo más extenso. Prácticamente, como él se ausenta, le queda todo eso al sobrino. Hablamos alguna vez con Martin Jeter, el intendente de Riachuelo, que se puede atribuir un 23 de noviembre de 1591 la fecha de fundación del Riachuelo en la persona de Alonso de Vera y Aragón, y la zona de Empedrado al adelantado Juan Torre de Vera y Aragón, porque así está señalado las propiedades de la primera y segunda estancia. Después otras estancias anexas que también hubieron. Esa es la primera oleada. Fíjense ustedes, la chacra más pequeña como fortaleza y lo más grande con importante población. Bueno, ¿qué iban a tener en la estancia? En la estancia iban a llegar los primeros ganados vacunos,
en la persona de Hernando Arias de Saavedra, principalmente uno de los principales protagonistas, que hace la introducción del ganado vacuno, la vaca. El guaraní, esto nos está demostrando que no conocía la vaca. Tal es así que en guaraní le dice vacá. No conocía el caballo y le llamó caballú. No conocía la oveja. Están los nombres estos, ¿eh? Y le llama ovechá. No conocía la gallina y le llamó origuazú o tiguazú, porque creían que el pico grande era la nariz. Y tiguazú viene nariz, guazú grande, nariz grande. El indio, esto para las ciencias veterinarias y las ciencias médicas, no tenía tuberculosis, porque no consumía la vaca. Y el caballo es refractario, el caballo no tiene tuberculosis. Empezó a tener tuberculosis cuando llegó la vaca acá, ¿cierto? Porque la vaca sí tiene tuberculosis y transmite o sea que fue un hecho importante la introducción de la ganadería. Hizo 2 avances. Un avance de estancia hasta el río Empedrado, pasó el río Empedrado, siglo XVI. Siglo XVII, otro segundo avance, que hasta ahí llega nuestro estudio para que no sea tan extenso hoy, llega hasta Salada y San Lorenzo. Con San Lorenzo, departamento de Salada, alcanzan el río Paraná. Y por el otro lado alcanzan hasta el río Santa Lucía. Y con ese río Santa Lucía hacen la hipotenusa de un triángulo, el primer triángulo de avance, de expansión de la población. Pero ¿qué pasaba? Ya se animaron a pasar el Santa Lucía con la estancia. Una jesuítica, Rincón de Luna, del siglo XVII, está firme, hasta hoy, está entre el Batel y el Batelito. El río Corriente también está vinculado. Ahí nomás le puedo dejar eso. La que ven en pantalla es la estancia El Pindó, del siglo XVIII. Siglo XIX, principio, está en pie, doctor Casani, está en pie, hay que recuperar, forma parte del patrimonio arquitectónico de todos los correntinos. Perteneció a Juan José Nicolás de la Fuente. Yo estoy preparando los antepasados de Juan José Nicolás de la Fuente. Y es como que Dios de la mano me acompaña para investigar eso. Llegué hasta el año 600 antes de Cristo y estoy en el año 1000 ahora, después de Cristo. Vivió en Saladas. La familia Noya y la familia Noya y otra familia más son descendientes de esa familia. Pero también son descendientes de Nicolás de Villanueva, el que hace el acta de fundación de Corrientes. Y son descendientes de Manuel Cabral de Melo de Alpoín. Y parece mentira que todo eso nos vincula a nosotros y nos da la posibilidad cierta de que todos seamos parientes acá en Corrientes. Como en los pueblos chicos. Empedrado, por ejemplo, es cuna de los Acevedo. General Paz, cuna de los Esquivel. Y dicen, tenemos que saludarnos aunque no nos conozcamos porque casi seguro que somos parientes. Y la otra estancia, ¿esta es la otra estancia? No, hay otra estancia. La otra estancia que está también en pie,
del año 1723 a orillas del Santa Lucía. Antes pertenecía a Concepción, ahora pertenece a San Roque. Es la estancia Tatacuá. Tatacuá. Está. Doctor Casani, hay que ir. Hay que ir y conocer lo que guarda la historia que guarda esos lugares. Para quien se fue a Santa Rosa tiene que pasar por el Paso Naranjo. Cuando pasa el Paso Naranjo sobre el río Santa Lucía, a la derecha está esta estancia, a la izquierda está el Pindó. Yo a mis compañeros, que son un tanto reacios en salir de la ciudad, les invito a que me acompañen y conozcan estas estancias, que vean la historia que encierra cada rincón de cada pieza. Por ahí me acompaña alguno y encima no tiene que pagar nada. Yo le llevo gratis, le pago la comida, todo el transporte, todo, no hay problema. Pero yo quiero que conozcan mi Corrientes, esta corriente que hay que escribir sobre esto. La evangelización ha sido importante y hemos tomado la parte de los franciscanos que han permanecido durante toda la vida de Corrientes. Otros, los dominicos, los jesuitas desaparecieron, después aparecen ahora. Los mercedarios desaparecieron, pero los franciscanos siempre estuvieron. Y miren un poco ustedes, por ejemplo, la iglesia San Francisco, su construcción, sus tirantes con palmera Carandaí, que se ve bien, por el lado del pasaje Italia, y cuando pisen el pasaje Italia, eso era un antiguo cementerio. Lo notable de todo esto es que Corrientes no conserva una sepultura de un vecino fundador. Todo se ha destruido. Todo se ha destruido. ¿Y por qué sabemos de la existencia? De que acá fue un cementerio, por lo que decía el licenciado González Coaga. En los testamentos decía, protocolarmente decía, cuando me muera, mi cuerpo hecho cadáver sea sepultado en la iglesia matriz de Corrientes, o en el convento de la Merced, o en el convento de San Francisco. Por ese medio se sabe, pero no tenemos, no hay una cruz que recuerde. Sí me pasan el dato que en las catacumbas de Roma hay sepultura con fechas anteriores al nacimiento de Cristo. Y eso es guardar ese pasado que nos da identidad. Entonces tenemos para contar una prehistoria. En cuanto, y volviendo un poco atrás, las corrientes de agua. Doctor Casani, escuche bien esto. Buenos Aires tiene escrito en las avenidas y en las calles. Digo esto porque capaz sea nuestro futuro gobernador. Dice, por acá pasa el arroyo Maldonado. Por ejemplo, acá no sabemos por dónde pasa porque no está escrito. Yo me preocuparía como funcionario por homenaje a nuestros antepasados, el recordatorio hacia ellos, recuperando ese pasado, y que el turismo y la cultura puedan hacer visitas guiadas enseñándoles lo que nosotros tenemos. Otro hecho importante.
Sabrán ustedes a quienes le llamaban la calle ancha, seguramente, de Corrientes. A uno me dice sí allá. La avenida 3 de Abril, la calle ancha. ¿Y por qué hicieron esa calle ancha que iba desde la punta Arasatí hasta el arroyo Arasá, allá Artigas? Para ver si algún contingente de indios quería invadir la ciudad de Vera, levantaban polvareda, entonces estaban atentos. Entonces esa era señal de que pasaban, siempre que no lloviera, ¿no? Pero la polvareda fue un hecho importante. Para la carrera de posta, por ejemplo, uno se pregunta, la carrera de posta acá en Corrientes nace en el siglo XVIII, ¿cierto? Y vamos, Corrientes, Buenos Aires, ¿cuántos días se tardaba? 6 meses. O sea que si yo quería ir a Buenos Aires y tardaba 6 meses para llegar a Buenos Aires, y 6 meses de regreso, 1 año, más los días que yo me quedaba en Buenos Aires. Ahora, ustedes se preguntarán, sí, pero yo me voy hasta Salá, tengo que pasar por el Riachuelo, tengo que pasar por el Ojoma, tengo que pasar por el Peguajó, tengo que pasar por el Empedrado, el San Lorenzo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago? Había 2 postas, un antes y un después de cada arroyo, y se pasaba con canoa, un postero canoero. Pasaba, se bajaban del otro lado, me imagino todas esas damas con esos vestidos largos, llenos de ropa, un montón de cosas así, día de lluvia, tal vez. ¿Quién arreglaba los caminos en esa época? Nadie, nadie. Bueno, ahí le voy a mostrar, ahí está un carruaje que está en la estancia Santa Trifona, cerca del río Santa Lucía. Perteneció al doctor Fernando Díaz Ulloque, pero anteriormente fue de la posta de Marcelo Pujol, padre del gobernador Juan Gregorio Pujol. Se conserva esa colección de carruajes, son varios carruajes que están ahí, También el Pindó fue una posta, fue estancia, fue posta. Para los conocedores de la 4ª sección del departamento de Concepción, la estancia de Juan José Nicolás de la Fuente iba desde cerca del río Santa Lucía hasta Santa Rosa, a lo largo del Santa Lucía. Y se produce al poco tiempo la división de bienes porque él fallece teniendo 11 hijos, imagínense, eso era, la familia numerosa en esa época en el campo era común, mínimo 10 hijos, máximo 16, ¿no es cierto? Candia, atienda acá, por favor, 16 hijos por lo menos. Bueno, bueno, y así esa fue la política bien planificada, estratégicamente armada para el éxito de Corrientes, porque en un momento dado nos invaden lo del norte con las misiones jesuíticas, nos sacan en algún momento, Entre Ríos nos saca Esquina y Curuzú-Cuatiá, y nos íbamos desmantelando, entonces había que recuperar. Con la expansión de las estancias, de la carrera de posta, de la evangelización, porque está el español, está el indio y está el esclavo que se traían de Guinea y de Angola, se integraban a nuestra sociedad, se tendía que a la homogeneización de eso. O sea que fue importante esa nivelación dentro de la sociedad, esa convergencia genética tenemos cada uno de nosotros. No estamos, nadie es pura sangre, acá no hay. Acá en todo caso somos puros por cruza, pero puro no hay acá. Por más apellido que tengamos, no. Acá todos somos, eso es clavado. Bueno,
Le agradezco mucho y vamos a ver si seguimos investigando y seguimos cosechando cuestiones que hagan a nuestra identidad para que el año que viene prosigamos con esto. Muchas gracias. Las palabras del doctor Leopoldo Jantus. ¿La profesora está queriendo hacer uso de la palabra? A ver, un momentito. Bueno, quiero comentarles que ustedes van a llevar de regalo, es una síntesis del análisis del acta completa. Nosotros hicimos la traducción, pero no toda el acta. Lo que sí hice es el análisis del acta. Y ahí ustedes pueden leer, es una síntesis, pero después si quieren todo el análisis también se le va a acercar a ustedes. Pero está bueno que lo lean los alumnos del instituto, está bueno que lo vean también, ¿sí? Y tiene mucho contenido. Ahí ustedes en el acta fundacional van a encontrar todo lo que estaba diciendo el doctor Jantus. Gracias. Destacamos la presencia del doctor Chaín, del Superior Tribunal de Justicia, que lo hace quizás como titular de la cátedra de la Facultad de la UNE o como interesado también en nuestra historia correntina. Gracias a todos en realidad por su presencia. Vamos a hacer entrega ahora de certificados por la participación y presencia, empezando por la profesora Silvia González. Invito a la diputada Centurión y diputada Méndola a hacer entrega del certificado. Acompañamos con el aplauso la entrega de certificados a la profesora Silvia González. Ahora el turno del profesor Oscar Unzaín Orrego. Invitamos al señor Intendente y Riachuelo y a la concejal Ojeda y al concejal Rodríguez Mateo a hacer entrega de la misma. Recibe entonces el certificado pertinente el profesor Oscar Unzaín Orrego. El turno del licenciado Miguel Fernando González Ascuaga. Invito para hacer entrega del mismo al doctor Alejandro Chaín, ministro del Superior Tribunal de Justicia. Por favor, doctor, conjuntamente con el doctor Arrasate, subsecretario de Justicia de la provincia. Recordamos que el licenciado Fernando González Ascuaga se refirió sobre el accionar de Héctor Bo y su donación del inmueble de lo que es ahora nuestro archivo histórico de la provincia. Y para culminar con la entrega de certificados, el doctor Leopoldo Jantus ahora. Invito para que me acompañe a la entrega al doctor Marcelo Chaín, diputado de mandato cumplido. El doctor Leopoldo Jantus entonces recibe de la mano del doctor Marcelo Chaín y del señor presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Pedro Gerardo Casani.
Muchísimas gracias a todos por su presencia. Esto ha sido una charla preparada por la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados para revalorizar nuestra cultura y fundamentalmente nuestro origen fundacional. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches.